Buenas tardes. Bienvenido a una nueva reunión de los martes de Academia. Hoy con aire rociero, porque vamos a hablar ni más ni menos que de Doñana, el humedal de la UNESCO. Así que les doy la bienvenida a don Francisco Ruiz Muñoz, al Ateneo, y esperemos que disfrutemos de la conferencia con aires, como digo, que son los que vendrán dentro de un par de meses. Así que tiene la palabra el presidente de la Academia, cuando quiera, Miguel Ángel. Sí, muchas gracias, don Fernando, secretario general del Ateneo, por tu hospitalidad de siempre. Bienvenidos y gracias a todos por estar aquí y acompañarnos en el día de hoy, que, como decía el secretario general del Ateneo, es otra más de las conferencias que tenemos en el ciclo de historia, de los martes del Ateneo, de la Academia en el Ateneo. Los martes de la Academia en el Ateneo. Hoy nos va a hablar de nuestro académico Francisco Ruiz Muñoz sobre el Doñana. El título de la conferencia es "De mí, Doñana, una marisma que fui mar", hace ya algún tiempo. De lo más sugestivo, de lo más atractivo, que todos esperamos saber qué nos descubre de esa marisma ancestral. Y le damos la palabra a nuestro presentador de hoy, el conferenciante anterior, don Aníbal Ollero, también académico, para que haga la presentación del conferenciante. Aníbal, cuando quieras. Dinámica y Paleontología, vicerrector de Estudio y Convergencia Europea, comisionado de Dirección Estratégica y de ella también fue rector entre 2013 y 2017. Ha liderado el grupo de investigación Paleontología y Ecología Aplicadas, cuya labor se ha desarrollado en más de una docena de países de Europa, África, América Central y Sudamérica. Su labor investigadora se ha plasmado en más de 300 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, financiadas por más de 40 proyectos europeos, sudamericanos y distintos ministerios y administraciones públicas de nuestro país. Entre otras distinciones, ha sido Premio Profesional a la Docencia de Calidad en 2010, Premio de Investigación de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas en 2011, Medalla de Oro de la Universidad de Huelva en 2018 y Medalla de Oro de Rociana del Condado en 2022. Un placer presentarlo con el sugestivo título "De mí, Doñana, una marisma que fui mar". Nada más, muchas gracias y tiene la palabra Francisco Ruiz. Muchas gracias por su presentación, señor secretario del Ateneo, señor presidente, señor secretario de la Academia, señoras y señores, amigas y amigos. Es para mí un placer estar hoy aquí. Se los digo porque hablar de Doñana, para aquellos que tenemos pasión por este enclave de biodiversidad, es siempre grato. Y yo he querido expresarle este título para hacer de Doñana una persona. Quiero que entiendan una persona, pero desde el punto de vista geológico. Una persona no de decenas de años, sino de millones de años. Es una perspectiva amplia de la que vamos a dar simplemente pequeños esbozos que nos hablan de cómo ha sido su vida, de cómo nació Doñana, cómo progresó, cómo creció y de los problemas que está teniendo a lo largo de su senectud. Esa va a ser la visión que nos va a llevar a lo largo de estos minutos. Doñana es el enclave natural por antonomasia del sur de Europa. Les voy a poner solo algunos datos para que vean ahí. Doñana tiene en torno a 700 especies solo de vertebrados, de las cuales más de 400 son aves. Eso ya da una magnitud de la biodiversidad
que tiene este maravilloso enclave. Pero hay también otros aspectos desconocidos. Por ejemplo, que solo en Doñana hay 200 especies de abejas. O, por ejemplo, que hay más de 40 especies de hormigas o solo 46 especies de mariposas diurnas. Y todavía no he nombrado las nocturnas. Todo esto da una idea de la biodiversidad. Pero no solo en el mundo animal, sino también en el mundo vegetal, algo que muchas veces quizás desconozcamos. Hay más de 1.300 especies de plantas y helechos en Doñana. Eso da una idea de que estamos hablando de que en apenas 600 kilómetros cuadrados hay miles y miles de especies. Es decir, es algo sobrecogedor desde el punto de vista biológico. Y ahora viene la parte geológica, es decir, vamos a empezar a ver el entronque de esta lección. Para las geólogas y los geólogos tenemos que ir al campo. El campo es nuestra forma de ver, nuestra pasión de ver, tenemos que tocar Doñana y demás. Y para eso tenemos que ir, tenemos que coger muestras, tenemos que pasearnos por Doñana, tenemos que vivirla y demás. Ver ese ambiente para luego intentar analizar cómo ha sido su evolución. Pero lo primero de todo es el campo, evidentemente. Lo que hacemos es lo que se llama primero una cartografía geológica. Nos vamos al campo, eso sería una foto aérea, y lo que hacemos es interpretarla con los distintos ambientes que hay en Doñana, como es su flecha, como son sus marismas. Los libí que ven ustedes ahí son ni más ni menos de aportes de sucesivas crecidas del Guadalquivir que tienen una importancia vital para Doñana. Tenemos otra serie de crestas que ya veremos que son interesantes. Vamos a ver un poquito, como cualquier médico, la piel de Doñana. Doñana, cuando hacemos una cartografía geológica, pues tenemos ahí, primero, lo ven en amarillo, la flecha de Doñana. La flecha de Doñana es una protectora de Doñana en relación con los embates del Atlántico. Es básica y demás, y se ha ido construyendo a lo largo de miles de años y protege lo que son las marismas adyacentes. Así tenemos, por ejemplo, esa foto de la flecha, las crestas de Doñana, y también dentro de Doñana hay cicatrices a modo de crestas arenosas que muchas veces las llamamos, en algunos casos, vetas. Betalengua, betalarena, etcétera, lo que son los topónimos básicos de Doñana. Las marismas, algo sumamente cambiante. Las tenemos ahora inundadas, pero hace apenas 2 o 3 años eran, desde luego, de una sequedad notable y de una mortandad también creciente. Las marismas son el principal ecosistema de Doñana, sin lugar a dudas, con casi el 60% de todo Doñana. Tenemos también otras vetas que son vetas bioclásticas, es decir, son como pequeños promontorios en la marisma que apenas están 1 metro, 1,5 metros por encima de la marisma, pero son sustanciales cuando hay una inundación, porque ahí es donde se van a aposentar aves. Para no ahogarse hay que sacarlo, por ejemplo, los caballos, lo han visto hace poco que hubo que sacar los caballos de Doñana, porque si no, y las vacas, porque se nos ahogan y demás, pero ahí precisamente es donde es lo poco que le queda en Doñana para anidar en muchas ocasiones cuando hay esas inundaciones. Y luego los lucios, esa maravilla, esas pequeñas depresiones que normalmente están cubiertas de aguas dulces y que sirven también para esas aves, esas 400 y pico de aves, para que puedan anidar, puedan vivir en este entorno. Como ven en la flecha de Doñana, la flecha de Doñana tiene como entrantes y salientes, tiene cicatrices. Luego nos referiremos a eso, son cicatrices de su vida, de la vida de Doñana también. Esto sería la piel. También hacemos algún análisis de las aguas, no solo de los sedimentos, y lo que vemos es que básicamente lo que tienen las aguas de Doñana son aguas alcalinas,
en la mayoría de los casos, es decir, un pH entre 7 y 8 aproximadamente. Luego, como pueden ver, tienen bastante materia orgánica, es normal, estamos en un medio que se está degradando constantemente la flora, constantemente, así sucesivamente. Tiene también la temperatura, suele crecer hacia el sur, en la mayoría de los casos, y tiene una salinidad relativamente baja en la mayoría de todas sus lagunas. Son lagunas en gran medida de aguas dulces. Y empezamos ya con cómo es Doñana. Pues fíjense, Doñana, desde el punto de vista geológico y sobre todo de granulometría, de tamaño de grano y de mineralogía, tiene dos apartados totalmente distintos. La flecha, por un lado, está formada básicamente por arenas y su entorno. Eso es básicamente un dominio por sí mismo, mientras que toda la parte interna está formada sobre todo por limos finos y arcilla, es decir, un sedimento muchísimo más fino. Doñana se parte en dos. Uno es la flecha, la parte exterior, atlántica, y otra es la parte interior. Tienen dos dominios totalmente diferentes. Y eso se nota también en los componentes geológicos, mineralógicos básicos de Doñana. Doñana está formado sobre todo por cuarzo. Cuarzo SiO2. Ese es el componente mineralógico, geológico básico de Doñana, junto con calcita, con filosilicatos, minerales de la arcilla, y también algo de plagioclasa. Pero, como pueden ver, la flecha de Doñana está formada en un 95% por cuarzo, casi todo es cuarzo, básicamente, mientras que en la parte externa, lo que sería la parte derecha del gráfico que les muestro, tienen filosilicatos, minerales de la arcilla esa que nos sirve para hacer cerámica, para entendernos. Es decir, dos dominios claramente diferenciados. Luego también hemos estudiado no linces, no águilas, sino pequeños microorganismos que luego nos van a servir para delimitar cómo ha sido la evolución de Doñana. Aquí tenemos algunos microorganismos que se llaman foraminíferos. Para que vean ustedes, debajo de cada foraminífero hay una pequeña escala. Esa escala son 100 micras, 0,1 milímetros. Muchas veces hablamos de abundancia. También les doy un ejemplo. Hay veces que en Doñana un solo gramo de sedimento tiene 200.000 foraminíferos, para que se haga unidad de composición y de abundancia también. Y como pueden ver ahí, algunos de ellos viven en las marismas, otros son típicos de las zonas de las playas y la zona de desembocadura del Guadalquivir, lo que llamamos bajo guía. Y otros pues son típicos de los caños, de los brazos, de los lucios. Es decir, si nosotros luego esto lo vemos a lo largo de su línea de vida, podemos deducir cómo ha ido evolucionando Doñana, sabiendo precisamente qué organismos la componen. Aquí tienen otros organismos. Los organismos típicos, hablamos por ejemplo de los lucios y hablamos de la importancia de las aves. Estos son, aquí puede haber todavía más. En 2-3 gramos puede haber millones de ostrácodos, son pequeños microcrustáceos. Y para que se hagan una idea, igual que hay también abundancia de aves, en Doñana hay 38 especies. En 600 kilómetros cuadrados más o menos hay 38 especies. Para que se haga una idea, en toda España solo hay 115. En 600 kilómetros cuadrados hay un tercio de lo que hay en más de 500.000 kilómetros cuadrados que componen nuestro país. Es lo que llamamos un punto caliente de biodiversidad, pero a pequeña escala, no solo de aves. Y como médico, primero hemos auscultado lo que es la piel, pero ahora vamos a meternos en el cuerpo de Doñana. El cuerpo de Doñana lo podemos ver mediante testigos. Cogemos y perforamos Doñana. Y lo que observamos es que poco a poco, si se encuentran en la parte izquierda, tendrían lo que sería el condado, el parador de Mazagón. Y las formaciones geológicas que componen el cuerpo de Doñana van hundiéndose hacia Doñana. De manera que una serie de formaciones que se encuentran en superficie
En el condado, sin embargo, en Doñana están a decenas o centenares de metros. Y eso nos permite estudiarla, pero en superficie. Para estudiar cómo fue Doñana en el pasado, tenemos que ir al condado de Huelva, curiosamente. Los materiales que están en el fondo de Doñana, en el condado los tenemos en superficie. Y ahí es donde va a empezar nuestra historia. Doñana nació hace 7,5 millones de años. Me dirán, esto es muy discutible, cierto, pero en algún sitio hay que poner el nacimiento. Yo lo he puesto aquí. Hace 7,5 millones de años, la geografía de nuestra zona era muy distinta. El Atlántico y el Mediterráneo estaban conectados por dos estrechos. Al norte, el estrecho Norbético, y al sur, el estrecho Rifeño. Doñana formaba parte del estrecho Norbético y se encontraba en el mar. Es decir, el nacimiento de Doñana fue marino. Y es por donde va a transcurrir lo que será su niñez y su juventud. En este estrecho se estaban depositando unos materiales que son las calcarenitas de Niebla. Se encuentran en los alrededores del pueblo de Niebla y son los materiales que han servido, por ejemplo, para construir el propio castillo de la ciudad de Niebla o, por ejemplo, el monumento a Colón que ven ustedes en la Punta del Sebo de Huelva. Son de estos materiales. ¿Y qué representan estos materiales? Pues cuando analizamos un poco su composición, vemos que están formados por algas coralináceas, que son típicas de medios cálidos, mucho más cálidos que los actuales. También tenemos más de 300 especies de unos pequeños microorganismos que se llaman briozoos y demás. Esos componen la base de la niñez de Doñana. Y también foraminíferos. Estos son el entronque de esa niñez, es decir, los primeros huesos para entendernos de Doñana. También aparecieron grandes ostras en este mar inicial de Doñana. Para que se haga una idea, algunas de esas ostras tienen más de 40 centímetros. Son ostras que han crecido en un medio realmente interesante para ellas, un medio favorecedor. Tenemos también bivalvos, algunos de los cuales tienen un diámetro que se acerca a los 25 centímetros. Imagínense, 25 centímetros. Y equinodermos, erizos marinos también. Estamos hablando de la primera niñez de Doñana. Pero también había algunos monstruos. Eso es un diente. Y se lo he puesto ahí porque el diente de la izquierda, el pequeñito, es un diente de tiburón blanco, que es de los grandes actuales. No tenía nada que ver con el otro de la derecha. Imagínense las dimensiones, que tiene 25 centímetros hasta la cúspide. Estamos hablando de uno de los mayores depredadores que ha conocido la Tierra. Se llama Carcharodontes megalodon. Estamos hablando de un tiburón que medía en torno a 18 metros y pesaba 20.000 kilos. Estas son las dimensiones aproximadas y ahí les he puesto una escala que sería nuestro querido buceador, que estaría realmente asustado si hubiera convivido con semejante leviatán. Aquí les he puesto una comparación precisamente con un organismo con el que nunca convivió, el T-Rex en concreto. Hay una película en la que se observa, por ejemplo, cómo el T-Rex aparece en una playa y se lo come de un santiamén, lo que sería nuestro querido leviatán. Nunca coexistieron, pero bueno, hay licencias cinematográficas. Esta sería la boca, para hacernos una idea. Si se ponen ustedes en circunstancia, pueden mirar a su izquierda y a su derecha y en la boca cabrían, como estamos en fila de 4, cabrían los 4 y los de atrás también. Cabrían los 8 en la boca. Esas serían las proporciones aproximadas de la boca de Carcharodontes.
Y esta sería la foto. Estamos en un mar cálido, un mar con gran cantidad de algas, gran cantidad de briozos, donde convivían esas magníficas vieiras con ese leviatán que les acabo de poner. Es la primera de las primeras fotos de Doñana. En el siguiente millón de años hay un ascenso notable relativo del nivel del mar, de manera que Doñana se va hacia mares profundos, a las zonas batiales superiores, hace aproximadamente a unos 250-300 metros de profundidad, y ahí cambia totalmente lo que sería su estructura y se deposita la formación Arcillas de Gibraleón, que va a ser muy importante para Doñana porque va a constituir la base impermeable de sus acuíferos, algo que hay que tener en cuenta. Es decir, esta formación va a impedir que el agua percole hacia abajo y se quede en gran medida en Doñana. Esto es importante. Como verán, son arcillas y demás, y las tenemos en infinidad de canteras. Desde Cartaya las tenemos incluso hasta prácticamente Jaén. Allí donde haya ladrillos, donde haya también cerámica, mensaque y demás, vayan pensando en esta formación. Este sería el paso un poco hacia la juventud, el principio de la juventud de Doñana. Cambia totalmente la fauna. Tenemos pequeños peces de los cuales se han conservado otolitos. La parte superior izquierda, los otolitos, como saben, son piezas del oído. Es lo que se nos ha conservado de esos peces. Luego tenemos también bivalvos, sigue habiendo, pero otro tipo, equinodermos, la parte inferior izquierda, y hay muchísimos foraminíferos y muchísimos ostrácodos. Es decir, esta formación se caracteriza por tener muchos microorganismos y poca macrofauna. Entre los 7 y los 6 millones de años, primero secciona el estrecho norbético y luego a continuación secciona el estrecho nifeño y da lugar a lo que se llamó la crisis de salinidad mesiniense. Entre los 6 millones de años y los 5,3 millones de años se corta la conexión entre Atlántico y Mediterráneo. Fíjense la importancia que tiene el Atlántico para el Mediterráneo, que el Mediterráneo pasa a ser una cuenca prácticamente salobre a dulceacuícola. Se pierden miles de metros de profundidad y se depositan decenas de metros de sal. Si el Mediterráneo no tuviera la conexión atlántica, se secaría probablemente en decenas de años, porque las lluvias o bien los aportes fluviales no compensan la evapotranspiración. Esa corriente es decisiva para el Mediterráneo. Por lo tanto, lo que antes era un mar se convierte en una bahía. Hemos pasado de 300 metros a apenas 30, 40 metros. Doñana pasa de un medio marino profundo a una bahía. Ahí están algunos de los pueblos. En concreto, me van a permitir, yo soy Anociana del Condado, lo tengo que poner, evidentemente, y siguiendo las pautas, en Rocío estaría pues también por ahí. Vamos a indicarlo también en su sitio y demás. Estamos dentro de una bahía. Y en esa bahía, cada cierto tiempo, Doñana tenía espasmos. Espasmos son tormentas. Cada una de esas tormentas dejaba precisamente una cantidad apabullante de lo que luego serán fósiles. En concreto, tenemos capas y capas durante kilómetros y kilómetros en el Condado, en Bonares, en Oceana, en Lucena, en Moguer y demás, absolutamente pasmosas de fósiles. Es uno de los yacimientos fósiles de esta época, de hace aproximadamente unos 5 millones de años, más importantes del mundo. Y lo tenemos ahí al lado. Doñana era ya muy diversa en este aspecto. Fíjense que solo de bivalvos teníamos más de 200 especies. Pero no solo de bivalvos, también de gasterópodos tenemos más de 200 especies. Algunos de ellos, si se fijan, en la parte inferior todavía se cogen en nuestras playas. En algunos sitios todavía pueden verse algunos de ellos. Solo de estos dos grupos tenemos 500 especies. Pero hay una diversificación, hay una lonja de Doñana.
se diversifica lo que son los peces y demás, y tenemos pues una gran cantidad, tenemos en torno a unas 50 especies, tanto de vértebras como de otolitos, etcétera. Y ballenas. Nuestras ballenas también visitaban Doñana. Precisamente, ahí tenemos una parte de un cráneo y algunas de las vértebras que han aparecido precisamente y que siguen apareciendo constantemente. Precisamente ha aparecido con el tema de las últimas tormentas, han erosionado algunos de los acantilados y han vuelto a aparecer precisamente algunos de estos mastodontes. Hace entre 4 y 3 millones de años la fauna de Doñana era bastante distinta. Esto es una cadena trófica. Desde lo más mínimo, para que se hagan una idea, la parte inferior lo que tendríamos sería organismos de 0,3 milímetros, a la parte superior que tendríamos tiburones de 6 o 7 metros. Esta sería la fauna de Doñana. Doñana ya era rica hace 4 millones de años. Y aquí cambiamos. Poco a poco el mar se va a ir retirando y la tierra va a ir poco a poco entrando en Doñana y va a empezar lo que he llamado la madurez. Es una madurez fluvial. Esta etapa está dominada por los ríos. Entonces ahí verán que poco a poco los materiales de la antigua bahía van a ser cubiertos por materiales fluviales, grosso modo, conglomerados, arenas gruesas, etcétera, que tienen muy pocos fósiles. Hace aproximadamente entre 2 y 1 millón de años empiezan a aparecer dos elementos que van a ser fundamentales para el futuro, que se llaman Guadalquivir y Guadiamar, precisamente, que van a controlar a partir de ahora a Doñana en gran medida, en un 90%. De manera que los sedimentos de los últimos millones de años que están debajo de Doñana son sedimentos básicamente fluviales y marismeños. Del mar a la tierra es la formación Arenas de Bonares. Ahí lo que podemos observar en esa formación es que tras estos pulsos, estas tormentas, aparece el tránsito a la tierra, aparecen playas, pero playas un poco distintas con diversas bioturbaciones que dan lugar a depósitos, posteriormente a depósitos fluviales, en un clima realmente cálido, no, realmente semiárido, grosso modo, en parte de la formación Arenas de Bonares. Le dan ese color tan característico en el tiempo. Aquí tenemos algunas de las secciones en las cuales podemos ver cómo en secciones geológicas tenemos el equivalente a los ripples que podemos ver en la playa, o también bioturbaciones, y ahí pueden ver también cómo esas bioturbaciones se encuentran también en los sondeos de Doñana, cómo lo que tenemos en superficie también aparece en profundidad. Esta sería una foto de ese principio de madurez de Doñana. Estamos hablando de ríos. Otra foto de este álbum familiar. Esos sedimentos fluviales, que los he puesto ahí con flecha y les enseño un fragmento de un testigo, son fundamentales porque ahí es donde se van a depositar o van a constituir lo que serían los acuíferos o los niveles acuíferos de Doñana en una buena parte, algo fundamental para la vida. Doñana no existe sin agua. Eso es un principio que debemos tener presente siempre. Y durante este periodo, pues el nivel del mar va a cambiar notablemente, de manera que ahí tienen, por ejemplo, cuál es la línea de costa actual, que está con un punteado discontinuo, y cuáles han sido las distintas líneas de costa, pues hace 450.000 años, 200.000 años, 275.000 años, hasta llegar al último máximo glaciar, hace entre 18 y 20.000 años. Para que se hagan una idea, la paleolínea de costa estaba 40 kilómetros mar adentro. Es decir, Doñana, en su extensión, era en torno a 3 veces la actual. Era muchísimo mayor que la actual. Para hacernos una idea de las dimensiones, Doñana creció muchísimo en ese momento, hace 20.000 años. Estos serían algunos de los paisajes interiores de Doñana que se parecen mucho
a los actuales. Habría dunas, habría marismas y demás, de agua dulce, etcétera. Esos serían muy parecidos. Y dentro de la erosión que en 2020 se produjo en el acantilado de Las Perillos dio lugar a una superficie sencillamente única. Se llamó la superficie trampeada o pisoteada de Matalascañas y nos ha dado una nueva visión de Doñana. No tenemos ya directamente huesos, no tenemos directamente caparazones, pero sí tenemos huellas. Es el dominio de lo que llamamos la paleoignología. La paleoignología estudia las huellas, las evidencias de actividad orgánica del pasado. Y aquí tenemos huellas de neandertales, huellas de jabalíes, sus, scrofa. Tenemos huellas de elefante. Ha cambiado la fauna totalmente de nuevo en Doñana. Huellas de también cérvidos, como Cervus, y huellas también de cánidos, entre otros. Esas huellas nos indican que hace algo menos de 150.000 años el paisaje de Doñana era totalmente distinto y alrededor de una laguna peridunar, muy similar a las que tenemos actualmente, convivían esas especies, algo realmente único. Es un paisaje único en Europa. Pasamos al último acto de la vida, los últimos 6.500 años. Y ahí cobran especial interés esa microfauna. En esos testigos nos van a indicar cómo ha ido evolucionando Doñana en base a esos ostrácodos, a esos foraminíferos y también a otros pequeños actores que no son lince, que no son águila, pero han sido fundamentales. Por ejemplo, los berberechos, por ejemplo, Ovidium reticulatum, un humilde gasterópodo, por ejemplo, nuestras almejas finas. Estos ya estaban en Doñana hace 6.000 años. Quiero que lo indiquen. Ya llevamos mucho tiempo comiendo estos organismos y también había algo más, organismos dulceacuícolas como Giraulus. Es decir, todo esto nos va a dar una idea de cómo ha evolucionado Doñana hasta la forma actual. Y estos son ya fotos. Ahí tenemos que hace aproximadamente 6.500 años el mar invade Doñana. Es el máximo transgresivo holoceno y que luego dará lugar posteriormente a algo que los historiadores, los arqueólogos llamarán Lacus Ligustinus, el lago Ligustino en concreto, pero ya un poquito menor y demás. También ven en la segunda diapositiva, en la parte superior, cómo hay como cortes. Empieza a crecer y de pronto se corta y hay una cicatriz. Eso fue un tsunami. Ese tsunami tuvo lugar hace aproximadamente 4.000 años. Y la flecha de Doñana pasó de tener 7 kilómetros a tener poco más de 4 kilómetros. Es decir, Doñana tiene cicatrices de eventos catastróficos, erosivos. Es un registro magnífico para saber cuáles han sido, ahora que hablamos también de tsunami, pues ahí tenemos un registro único de los tsunamis que ha habido en los últimos miles de años. No vamos a predecir cuándo será el siguiente tsunami, pero nos da una idea también. Y aquí ven cómo poco a poco pues fueron creciendo. Hubo otro tsunami, entre otros varios, hace unos 2.000 años, hasta llegar a la situación actual, donde pueden ver pues en verde las zonas encharcadas, en amarillo diversos sistemas dunares y demás, y espís y demás, y en la parte superior lo que son nuestras lagunas, las lagunas y las marismas. Llegamos ya a esta la foto. Esta es la foto o una de las muchísimas y maravillosas fotos que podemos tener de Doñana hoy en día. Esto ha sido una idea de su vida, pero si estamos hablando de Senestú, hay que hablar de achaques, de problemas. Y un problema básico de Doñana es el agua. Doñana
como pueden ver ahí, en las distintas comunidades vegetales que hay a lo largo de un lucio y demás, depende del agua. Depende del agua, son ciclos y demás, pero depende básicamente del agua y hay problemas. No debemos confundir con que llueva mucho o no. ¿Por qué? Pues fíjense. ¿Cómo sabemos el nivel del agua en Doñana? Mediante lo que llamamos piezómetros. Los piezómetros miden la profundidad a la que se encuentra el agua. En la parte superior tiene un gráfico de un piezómetro en Villamanique de la Condesa. Desde el año 74 hasta 2024. En esos 50 años el nivel del agua ha descendido 20 metros. Quiero que entiendan lo que eso significa. Significa una pérdida notable. Pero en la parte inferior también quiero indicarles, porque siempre se ha hablado de la corona norte de Doñana, de las fresas y demás, hablando de Lucena y demás, pero quiero que sepan que se está produciendo también extracciones en Palos, en Moguer, que están modificando la dinámica interna hidrogeológica y están cambiando totalmente. A partir de ahora hay que enfocar Doñana, pero desde una perspectiva mucho más amplia, no solo en Doñana. Para entender Doñana hay que entender prácticamente casi todo el sur, que va desde el Guadalquivir hasta el Tinto. Esa es la idea. Otro tema que está afectando a Doñana es la colmatación. Como saben, a Doñana van a verter el Guadiamar, una serie de brazos, el arroyo del Partido y demás, y eso llevan sedimentos. Esos sedimentos están colmatando las depresiones que están viendo ahí en la parte superior, en un color naranja oscuro, colmatan las depresiones. ¿Qué es lo que sucede? Pues eso lo que impide es que el agua se quede. Imagínense la cota, si tenemos una cota de agua de 40 centímetros, en una marisma, en la marisma caben entre 64 y 68 hectómetros cúbicos de agua. En condiciones normales, eso permite un encharcamiento hasta final de julio, principios de agosto incluso, a veces, con estos niveles. ¿Qué sucede? Esta colmatación limita notablemente la cantidad de agua que puede permanecer en Doñana. En los últimos 50 años la marisma ha subido en torno a 15 centímetros y se ha perdido en torno a 26 hectómetros cúbicos. En la mayoría de los años el encharcamiento no llega hasta más allá de mediados de junio, con el consiguiente problema para las aves, que pierden en torno a un mes y medio de agua. Otro aspecto importante, y no menor, es la subida del nivel del mar. Hacia el año 2100 se prevé una subida del nivel del mar aproximadamente en torno a 0,7-0,8 metros. En previsión, estamos hablando de previsión. ¿Qué sucede? Pues que lo único que defiende a Doñana de ese mar creciente son esas estructuras, esos libí que ven ustedes al lado del Guadalquivir en unos colores marrones oscuros. Si el mar sobrepasa esos niveles, Doñana desaparece, se convierte en salina. Hay que tener mucho cuidado con esto y tenemos que tener un análisis muy claro de la importancia del cambio del nivel del mar sobre Doñana. Si hay por encima de 1 metro, metro y medio de subida del nivel del mar, Doñana puede desaparecer. Esto debemos tenerlo presente. ¿Por qué? Pues porque Doñana, una vez que pase ese pequeño montículo, como pueden ver en la parte superior derecha, prácticamente la mayoría de Doñana está a nivel del mar. En el momento en que se sobrepasen esos pequeños montículos, ya inmediatamente el mar invade prácticamente Doñana entera. Eso hay que tenerlo presente. Es otro problema. Un tsunami. ¿Qué le pasaría a Doñana ante un tsunami? Pues ahí hemos hecho una modelización de un tsunami de 0 a 2,5 metros, el máximo 2,5 metros, después de 2,5 a 5 y de 5 a 10 metros. Si viniera un tsunami con una altura de oleaje de 2,5 metros,
invadiría toda la marisma. Se perdería toda la marisma. A partir de 2,5 metros empieza a atacar la flecha de Doñana. Y a partir de 10 metros, esa flecha de Doñana quedaría dividida en islas, en pequeñas islas, que tienen más de 10 metros, evidentemente. Con lo cual, esto es importante también tenerlo en cuenta. Se lo digo porque pronto vendrá el verano. Y les aviso, si hay un terremoto, un epicentro, un maremoto, están en la playa, tienen entre media hora y 45 minutos para que llegue la primera ola. Por favor, olvídense de la sombrilla. Olvídense de la sombrilla, vayan tierra adentro y, si es posible, cojan a sus hijas, sus hijos, sus nietas y sus nietos y hagan simulacros. Cuando estén jugando en la playa, cuando estemos jugando en la playa, ¿a dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir a ese montículo, tenemos que ir a ese jardín, tenemos que ponernos fuera de este edificio, tenemos que hacer simulacros. Eso lo hacen mucho en Japón y en otros lugares que están acostumbrados. Nosotros nos tenemos que acostumbrar, porque primero estaremos impactados del terremoto, que tiene que ser un terremoto de magnitud más que notable para producir este tsunami, pero es que en segundo lugar vendrá esa tremenda inundación. Otro posible achaque, no lo olvidemos, los incendios. No olvidemos que hace 9 años tuvimos un incendio que estuvo a punto de asolar en gran medida Doñana. Hay que tener en cuenta, hay que tener labores de prevención para que esto no se vuelva a repetir. Hubo una devastación, ahí tienen algunas de las fotos aéreas de cómo quedó una parte de la flecha de Doñana, en concreto cerca de Cuesta Maneli, y demás después del incendio. Otro aspecto no menor son especies invasoras, que también inciden en la biodiversidad. Estos achaques se pueden dar a la vez, aunque los he puesto de uno en uno, se pueden dar a la vez. Ahí tienen algunas de las especies invasoras que están percutiendo sobre la fauna natural autóctona de Doñana, y algunas de ellas con peligro evidente. Ahí tienen, por ejemplo, el cangrejo azul, el pez gato, esparraguera o incluso algún pequeño caracol. Con esto quiero indicarles que Doñana tiene sus peligros, sigue siendo la mayor reserva del sur de Europa, pero tenemos que concienciarnos, tenemos que cuidarla, porque tiene un futuro que depende en parte de nosotros. Esta ha sido una pequeña disertación, pero evidentemente ahora estoy a su disposición para cualquier pregunta. Si les parece, nos tuteamos, yo soy Paco. Y estoy a su disposición. Muchas gracias. Bien, Paco, muchas gracias por tu magnífica conferencia y ese viaje que nos has hecho pasar a lo largo del tiempo en Doñana. Y abrimos el diálogo, abrimos las preguntas. Paco Sánchez Burgos. Prefiere Francisco Paco, porque en tu Paco, pueblo, Paco, soy Paco. En tu pueblo, que es el mío, por lo menos cuando yo era niño, el Paco se usaba poco, por eso te lo he preguntado. ¿A ti te llaman Paco? Bueno, es que Paco es mi padre, yo soy Paquito. O sea, bueno, pues mi abuelo era Francisco y yo soy Francisco. Bueno, es lo mismo. Bueno, yo te quería... me ha parecido interesantísimo todo y he aprendido que es de lo que se trata fundamentalmente, pero ha habido un dato que me ha sorprendido. El ritmo de crecimiento actual medio del nivel del mar es de 1 milímetro al año, un poquito menos. Claro, tú has establecido un ritmo de crecimiento de 10 centímetros, perdón, de 1 centímetro al año, 10 veces más, cuando has dicho que a finales de siglo subiría 0,7 metros. Esto, ¿en qué se basa esa estimación? Porque es que es 10 veces superior a la media. Las últimas estimaciones de IPCC precisamente hacen estimaciones que van desde 0,50 a 1,3. Estamos hablando de 2 veces y media.
básicamente. He cogido un término medio aproximado, pero más a la baja precisamente. Esa es más o menos la idea que se tiene, grosso modo. Pero también puedo decirle que las 3 últimas estimaciones que ha hecho esta organización no se parecen ninguna una a la otra. Eso sí es cierto. Hay discrepancias de un orden de magnitud de unas estimaciones a otras. En temperatura, por ejemplo. Sí, sí. Es decir, estamos haciendo modelos. Y los modelos todavía se basan en pocos datos. Las series históricas son limitadas y demás. Los mareógrafos nos dan una idea. También, por ejemplo, hay que tener en cuenta que tenemos avisos. O sea, el mar avisa. Por ejemplo, lo tenemos en Matalascañas. Matalascañas, si tenemos en cuenta si miramos los últimos 50 años, lo que se está dando es un ciclo, de manera que tenemos un ciclo de tormentas este año, hay una tranquilidad durante 4 años, 2 años más, 4 años, 2 años. Cuando eso lo ponemos en perspectiva, suena mucho a algo que se llama el niño y la niña, algo que se da a miles de kilómetros de aquí. Claro, y tú dices, claro. ¿Pero por qué? Pues tenemos que pensar que Doñana y nuestra costa no está alejada de los grandes fenómenos globales climáticos, claro que no. Para nada, sino somos parte de este mundo. Entonces, por ejemplo, en Matalascañas lo que sucede, fíjense lo que está pasando. En cierta medida lo que nos está diciendo es que el mar quiere recuperar lo suyo. Las huellas que he puesto son una evidencia clara de erosión. Una evidencia, para que se hagan una idea, no sé si han comido en Matalascañas, en Pichilín, sí. Ha desaparecido. Pero es que se ha comido casi 15 metros de acantilado en apenas 4 años. Eso nos da una idea que el mar viene hacia adentro y va presionando. Gracias a eso aparecieron restos neandertales. Sí, bien digo, neandertales. Efectivamente. Bueno, yo en una alarde de optimismo, Paquito, si me permite... Sí, por favor. Te apuesto que a finales, y un almuerzo, que nos lo comeremos, si Dios quiere, en Matalascañas, a que a finales de siglo no ha subido 70 centímetros el agua. Bueno, yo estaría encantado de pagar. Porque además que tengo casa allí. Lo que haga falta. Yo creo, por lo que pueda pasar, yo creo que más vale ir comiendo ya antes de que llegue el fin del siglo. Había una mano levantada también por ahí detrás. El micrófono, por favor. Yo creo que lo que ha pasado en Matalascañas viene sucediendo poquito a poco desde que el espigón de Mazagón se hizo allí. Eso ha alterado las corrientes marinas. Y claro, donde deja arena, en otro sitio quita arena. Y eso es lo que yo veo que es un problema que lo hemos creado los propios hombres cuando hemos hecho las barreras en la costa. Le voy a contestar con sinceridad. A ver, usted tiene que ver que en nuestra costa, si nos bañamos, imagínese que tenemos nuestra sombrilla y usted se deja ir. La sombrilla al final le queda a la izquierda. Significa que la corriente se la lleva hacia Cádiz. Esa es lo que llamamos la deriva litoral y eso es lo que sucede ante cualquier sedimento que venga de Portugal, que venga de las playas de isla, de punta, etcétera. Algunos de esos sedimentos se quedan en las flechas, por ejemplo la flecha de Rompido, por ejemplo Punta Umbría también, y hay algunos que sí efectivamente se han quedado y han creado las playas de Huelva. Pasamos al otro lado. Evidentemente algo sí ha afectado, por ejemplo, a Mazagón. Mazagón, las casas de Bonares y en Anciana, pues están sufriendo, de manera que usted sabe que hace unos años nosotros podíamos dar la vuelta del coche en una glorieta, al final esa glorieta ya no existe, que estaba debajo del camping, lo cual ahí hay un problema. A partir de ahí no tenemos datos, y lo tengo que decir con precaución, sobre qué es lo que sucede hasta Matalascañas. Sí sabemos, por ejemplo, que está habiendo también erosión
está en la playa de Castilla, o por ejemplo el caso de... Eso puede compensar parcialmente las pérdidas del espigón, pero no hay unos datos fiables para llegar incluso a decir que todo lo que sucede en Matalascaña procede del espigón. No hay unos datos que yo le pueda decir así. Se habla de que el espigón pues, es un obstáculo parcial entre 180.000, 300.000 metros cúbicos, se habla, pero eso es de toda la deriva. Es de todo el sedimento que se transforma, que se está desplazando. ¿Se quedará una parte ahí? Sí, sí se queda una parte. Se necesitan estudios geológicos, estudios también de oceanografía, en los cuales se ponga de manifiesto esas zonas erosivas, cómo contribuyen o no a Matalascañas. Lo que sí es cierto es que Matalascaña tiene como 3 partes. El asperillo que se está erosionando. Luego, desde lo que es el Sancho hasta la mitad, hasta el picoteo, para entendernos, hasta la mitad de Caño Granero, que no está mal, aunque ya las últimas borrascas, la arena que se echó, esa arena rojiza, ha desaparecido en parte, por ejemplo, al lado de la Toma de Legueta, y se echó hace nada, tened esto en cuenta, y luego otra parte que ha estado sin playa desde el año 2023, que es la parte de Caño Granero hasta lo que es la estación y lo que es Pueblo Andaluz. Es decir, ya nos avisó de que ahí iba a incidir. Y además, la primera picotada del mar se la dio precisamente ahí en Caño Granero, que hubo un pequeño, pero ya avisó. Justo ahí ha sido el núcleo a partir del cual se ha generado el desastre actual y demás. La solución difícil. Es difícil porque ya estamos viendo y se necesitan análisis geológicos de lo que está pasando actualmente después de haber puesto arena. Porque si sigue usted hacia lo que es el este, una parte de esas arenas van a ir ya después de Los Palos, y después de Los Palos se llama Parque Nacional de Doñana. Claro. Es decir, Matalascañas es Doñana. Quiero que esto se entienda, porque parece que Matalascañas es como algo aparte, y el Asperillo es Doñana. El Rocío es Doñana. El Rocío es Doñana también. Y la periferia, es Doñana también. Entonces, si nos circunscribimos a los 600 kilómetros cuadrados, mal. Doñana es un todo. Es un todo que son los arrozales, que es la Algaida en Cádiz, y así sucesivamente. Es decir, si no se considera como el total, cometemos errores. Y se necesita un análisis profundo de lo que está pasando en nuestras playas. Está pasando en Matalascañas, pero váyanse a la playa central de Isla y ya me dirán lo que ha pasado, o coméntenselo a algunos propietarios y propietarias del Portil, que hay veces que las casas han quedado como islas. ¿Se imaginan ustedes que tienen una primera línea de playa? Maravillosa. Tienen su casa y por la mañana se levantan y ven la maravilla del Atlántico. Llueve en abundancia, se colapsan las alcantarillas de la parte trasera de su casa y lo que ve aquí es agua, pero por aquí el mar se va metiendo en las calles, que las devora literalmente. ¿Se imaginan ustedes que se levanta en un día lluvioso y están ustedes en una isla y se le está cayendo la pared del patio? Se le está cayendo la pared del patio que da a la playa y de la cual ustedes podían gozar. Pues eso está pasando. Pues necesitamos estudios a ver qué es lo que hacemos. Porque ya está pasando, ya no se puede esperar. Gracias. ¿Más preguntas? Paco, una preguntita. Es que no me entera muy bien, pero las lagunas que hay en Doñana, ¿de qué se nutren? ¿De filtraciones? Sí. Porque la salinidad era alta, me quiero recordar que has dicho. La salinidad es baja. En la mayoría de ellas son de agua dulce y demás, y vienen precisamente de pequeños acuíferos superficiales. Vienen algunos. Aquí tengo, por ejemplo, al profesor don Manuel Olías, que es el máximo experto del agua en Doñana. O sea que, fíjense, gracias a Dios. Es que yo había entendido al revés, como veo que los animales beben de ese agua. Pero son aguas dulces. Es agua dulce. Son agua dulce. Y los ojos, lo que llamamos ojos, son surgencias. Son surgencias limitadas y demás.
pero mucho más limitadas que lo que son los lucios. Los lucios, las lagunas, para entendernos. Eso los tenemos, por ejemplo, al lado del palacio. Al lado del palacio hay distintas urgencias y demás. Y luego están las lagunas. Las lagunas dependen del nivel piezométrico y dependen de los aportes por ejemplo, del avalario y de otras pequeñas formaciones, sobre todo arenosas. Las lagunas están desapareciendo. Hace aproximadamente 40 o 50 años, en lo que es la flecha de Doñana, entre las zonas entre dunas, había en torno a unas 3.000, 3.500, ya hay bastantes menos. E incluso hace poco, ahora las vemos todas llenas, pero se desecó la laguna, una de las principales, que fue Santa Blaya, que es una cosa ya un poco ya que nos indica peligro. ¿Y los periodos esos de sequía que hemos tenido estos años anteriores, que se ha visto fotos que dolía verlas, eso le ha afectado mucho a la flora? Y ha desaparecido claro, parte de la flora. Claro, No, que le ha afectado seguro, pero que se ha desaparecido flora. A ver, tendría que ver el catálogo, pero evidentemente Doñana es bastante inhóspita. O sea, más o menos, para hacernos una idea, aunque esto no... Imagínense un periodo de 7 años. 7 años tenemos 2, 3, 4 años normales, tenemos 1 o 2 años secos y 1 o 2 años lluviosos y demás. En esos años secos, la marisma, aproximadamente en mes de mayo, aproximadamente está seca, pero seca. Es prácticamente un cadáver, entre comillas, entre comillas, entiéndaseme. Es difícil para la fauna, para la flora sobrevivir. No significa que desaparezca, no es así. Pero es un tema complicado, es complicado. De hecho, vivir en la marisma siempre ha sido difícil. Hasta los últimos marismeños siempre ha sido un tema difícil. Un tema que ha dependido, pues eso, del caballo, de las pequeñas barcas con las que se llevaba a los niños a la escuela, no hace tanto tiempo y demás, y así sucesivamente, de la pesca, de las aves, de lo que se podía comer en general. Es difícil, y además las enfermedades, la malaria y otra serie de enfermedades que aquejaban a sus pequeñas comunidades. Entonces, es un territorio que tiene sus vaivenes y hay que adaptarse a él. Yo te quería preguntar, Paco, o sea, tú estás hablando de los distintos tipos de agresiones que puede sufrir Doñana. Lógicamente hay unos que salen fuera de nuestra competencia, la capacidad del hombre, como pueda ser por el tsunami del que nos estabas hablando, o inundaciones, tormentas o lo que sea. Pero también hay otras que dependen del hombre, como puede ser la sobreexplotación de acuíferos o por el estilo. Entonces, ¿hasta qué punto hay un plan de conservación de Doñana, teniendo en cuenta todos estos factores, distintos tipos de... hasta qué punto el hombre es responsable o no de esas agresiones? Y si eso no escapa, o sea, el plan de conservación, esa responsabilidad de conservación de Doñana, institucionalmente sobre quién recae, de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España, a nivel de la Unión Europea, ¿es quién paga todo esto? Sí, es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja, pero sí, pero hay que responder. A ver, vamos a ver. La zona de alimentación del acuífero de Doñana está en parte en su corona. En la corona que va desde lo que sería prácticamente el Avalario, lo que sería Lucena del Puerto, Bonares, Ociana, incluso un poquito más al norte. Por lo tanto, ahí que es una zona de infiltración, ahí hay que controlar bien el agua que se extrae. El agua que se extrae, ¿qué se ha hecho en los últimos años? Pues se ha controlado y se han cegado bastantes pozos ilegales, eso por un lado. Por otro lado, se han comprado fincas, como los Mimbrales y demás. También, si no me equivoco, se están cambiando los pozos de captación de Matalascañas y demás. Es decir, hay una serie de actuaciones que lo que tienden es a disminuir las captaciones que afluyen, digamos, a sus acuíferos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que ver también el tema de... ahora hay planes que se han derivado que intentan poner en valor de nuevo
el tránsito desde el Guadiamar a Doñana y demás, como una nueva fuente, digamos, de agua. Tenemos que tener cuidado ahora, porque recuerden el desastre de Aznalcóllar. Hay que tener las cosas con cuidado, con precaución y demás, y cuidar muy bien cómo se va a hacer ese traslado. O también hay actuaciones en el brazo de la Torre, también, que lo que intentan es generar, digamos, la red fluvial primigenia, entre comillas, de Doñana. No va a ser total, evidentemente, porque ha habido una colmatación de una parte de brazos y demás, que eso no va a volver hacia atrás y demás. Podemos hacer hasta cierto punto. Hasta cierto punto yo creo que se están haciendo actuaciones que lo que intentan es preservar en la medida de lo posible Doñana. ¿Y ahora de quién? Bueno, ahora, por ejemplo, hay un pequeño rifirrafe entre la Junta y el Gobierno, a cuenta de si son marismas mareales o si son territorios dominio marítimo terrestre. Yo lo que les pediría a todas las instituciones, Ayuntamiento de Almonte, lo incluyo, Junta de Andalucía, Diputaciones, también, por supuesto, Gobierno de la Nación, que haya planes integrales. Que es cierto que las leyes lo que dicen es que esto es, digamos, entre comillas, permítame, propiedad de, y esto es propiedad de, o tengo yo la responsabilidad de. Pónganse de acuerdo, siéntense y tracen un plan, pero no un plan para mañana. Tiene que ser un plan, Doñana, mínimo 2100. Mínimo 2100. ¿La Unión Europea entra ahí de alguna manera? Sí, la Unión Europea no es la primera vez, si no recuerdan ustedes, que viene dinero para transformar el entorno de Doñana. En los años 90 vino dinero también de la Unión Europea precisamente para intentar también cambiar cultivos, intentar que determinadas industrias cambiaran o que fueran, digamos, que aprovecharan los recursos naturales de una forma más sostenible y demás. Hay proyectos europeos a los que se puede acudir, siempre hay, y yo creo que es una responsabilidad de todos preservar este espacio. Entonces, el reto sería realmente ser capaces de coordinar todas las instituciones que de alguna manera u otra son responsables, hasta la Unión Europea, sea una joya de biodiversidad europea que a todos nos afecta, un plan estratégico a largo plazo, pero no de 4 o 5 años puntualmente de ir a una convocatoria de fondos europeos, sino efectivamente, estaba hablando hasta el 2100. O sea, yo creo que eso es realmente la manera de actuar, que no sé si hay algo en ese sentido o no. Por ahora lo que tenemos son cortos plazos. Por ahora el cortoplacismo es el que está dominando y demás. Pero creo que también a las científicas y a los científicos y en general a todos nos tendrían que prestar un poquito de atención. Un poco de atención porque damos una serie de las pautas que creemos y demás que pueden contribuir a mantener este parque, ya digo, es la mayor reserva de Europa. Ciertamente no nos podemos comparar en número de especies con Costa Rica o otros, pero en Europa es única. Bien, pues si no es... Había un proyecto también de trasvase de agua para el acuífero. Sí. El problema ahí, los acuíferos hay que tener mucho cuidado. Debajo de Doñana hay una interfase entre agua salada y agua dulce. El agua dulce, digamos, sería hacia tierra, para entenderlo. Estoy haciendo una explicación que probablemente sería hasta criticable, sobre todo por mi compañero, que es mucho más puesto en esto que yo, pero me atrevo. Si nosotros empezamos a sacar agua de los pozos, esa interfase va hacia tierra y lo que hace es que llega a los pozos. Y un pozo que se salinice es muy difícil de recuperar. Eso hay que tenerlo presente. Básicamente, ¿cómo se saca agua de un pozo? Lo que tiene usted es una tubería vertical que está, digamos, tiene una serie de perforaciones en aquella zona que son permeables y que tiene agua, porque puede ser que tenga
sondeo de 20 metros, pero solo le interese del sondeo 6 al 8 porque tiene unas gravas que tienen agua. Todas las demás no me interesan. Y ahí es donde perforo. Entonces, si se saliniza, esas pequeñas perforaciones se cubren de sal, se cubren de más e impiden que el agua fluya. Pero la que fluye es salina. Y eso es un problema. La salinización de los acuíferos es un serio problema. Que se lo pregunten a Almería. Bueno, pues yo creo que le damos las gracias de nuevo a nuestro conferenciante de hoy. Y devuelvo la palabra al secretario. Pues no, yo simplemente darle las gracias a Paco por la interesantísima conferencia. Lo que sí está claro es que cuando vayamos este verano por allí a Doñana la miraremos con más cariño, porque hace falta echarle cariño para que ese parte tan importante no lo perdamos. Y nada, y a los demás, como la próxima conferencia el 28, pues feriferia. Tened en cuenta que venimos martes de resaca, así que espero que venga la cosa lo mejor posible. Da tiempo. Buenas tardes.